Oír, entonces, la palabra del ungido. Primera decisión, creer. Segunda decisión, punto D. Luego llega el confesar. ¿Cómo pues, dice Romanos 10:14, invocarán? Van a hablar. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Así que después de creer, viene el invocar. Si se dieron cuenta, en Romanos 10, Pablo lo está diciendo al revés. Bien. Dice, ¿cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si nadie le predica? Porque estaba yendo al desenlace, hermosos son los pies de los que anuncian. Por eso comenzó el proceso al revés. Primero invocar, después creer, después oír. Pero la fe viene por el oír, el creer y el invocar. Ahí tenemos esos tres pasos que no pueden estar faltando nunca en el proceso de la fe. Nunca pueden estar faltando. Bien. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? Romanos 10:13, un versículo antes, dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Bien? Es necesario la confesión para la salvación. Todas las denominaciones de la cristiandad estamos de acuerdo con esto. Cuando decimos, ¿te predicaron el mensaje? O sea, ¿conoces el mensaje de Cristo? Se corta, ¿Conoces que solo a través... se corta parte en parte. ¿Se está cortando a los otros o es de Gris nomás? Ah, no se corta. Es tuyo, Gris. Está bien. Bien. Posiblemente sea internet, profe. Claro. Pero se les corta a todos. No. No. Bueno. Sí, Gris, debe ser tu internet. Bueno, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Toda la cristiandad está de acuerdo con esto. Decimos, ¿conoces a Cristo? ¿Sabés el propósito de la cruz? ¿Sabés que solo a través de Él hay salvación, hay vida eterna? Bueno, necesitas oír el mensaje. Después, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Querés dar el próximo paso de fe? Después de creerlo, ¿lo crees? Sí, bueno, entonces repetí conmigo. Eso se puso de moda hace poco, no más de 150, 200 años. Antes no se hacía de esa manera. Pero sí, lo que era necesario era la confesión. Una vez que la persona oía el mensaje y tomaba la decisión, yo quiero ser un discípulo de Cristo, yo quiero ser un seguidor de Cristo. Bueno, ahora ponete a testificar de Cristo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es necesario confesarlo. Es necesario confesar la profesión, justamente la profesión habla de confesión, ¿no? La profesión de fe que estás haciendo. ¿Bien? Con el bautismo también se hace eso. Se está manifestando alrededor de todas las personas, adelante de todas las personas, la decisión que tome internamente. Y a través de nuestra boca también confesamos lo que estamos creyendo. Bien. Ahora, es tan importante el proceso de la confesión en la creencia, porque tal vez alguno puede decir, no, yo creo, pero creo para mi interior. Bueno, ¿qué dice Jesús? Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Es importante la confesión? Por supuesto que es importante. Pero así como toda la cristiandad está de acuerdo con que es necesario confesar a Jesús como Señor, ¿bien? No solamente creerlo internamente, sino lo que vos creés internamente lo hablás, ¿viste? Porque de la abundancia del corazón va a estar hablando la boca.
no puede salir de una misma fuente dos tipos de aguas diferentes, ¿no? Si está el señorío de Cristo en nuestro corazón, si está reinando Cristo en nuestro corazón, de la fuente de nuestra boca va a estar saliendo Cristo. ¿Bien? No puede estar saliendo otra cosa. Entonces la confesión, ¿cuál va a ser? La confesión nuestra va a ser Cristo. Cristo es nuestro Señor, Cristo es mi Señor. ¿Bien? Pero lo dejamos en esa parte sola, en la parte de salvación. Y siempre, y vamos a escuchar a cualquier pastor y en cualquier iglesia, que si te reunís con personas y están hablando de Cristo, vos no podés estar negando a Cristo. Vos delante de todas las personas tenés que, si sos creyente, tenés que confesarte creyente. No podés estar negándolo. Ahora, ¿por qué no utilizamos el mismo principio para otras cosas? Porque toda la fe funciona de la misma manera. Entonces, cuando nosotros escuchamos palabra de sanidad y creemos por sanidad y nos decidimos a caminar por sanidad, necesitamos hablar sanidad. Entonces, ¿qué pasa cuando nos reunimos y necesitamos confesar? Parte clave del proceso de la fe es el confesar lo que nosotros estamos creyendo. Y si todas las personas en la mesa se ponen a hablar sobre enfermedad y sobre los colores de pastillas que toman y qué te tocó a vos y cuál, y bueno, nosotros no tenemos... ¿Escucharon esas conversaciones de viejitos? ¿No? A ver tu pastillero. Ah, yo tenía ese pastillero redondo, pero se me traban. No, ahora conseguí otro, un cuadradito que es más práctico. Y ahí puedo separar bien las de todos los días, ¿no? Y bueno, no meternos en eso, ¿no? Porque ¿a qué equivaldría estar confesando enfermedad? En salvación equivaldría a estar confesando que estamos en contra de Cristo, ¿no? Ahora, cuando la palabra de Dios nos está hablando de sanidad y nosotros nos determinamos a creer por sanidad, nuestra boca tiene que estar unida a esa creencia, ¿no? Nuestra profesión, la profesión de nuestra fe, otra palabra que se utiliza bíblicamente para decir confesión, ¿bien? El profesar la fe es el confesarla. La profesión de nuestra fe debe ser igual que la palabra de Dios. Todos los que nacieron de nuevo, nacieron de esa manera. ¿Bien? Escuchando la palabra, creyendo y confesándola. ¿Qué le decimos a la persona cuando después de hacer este proceso nos habla de duda? ¿Vos creíste en Jesucristo? Sí. ¿Creíste que cargó todos los pecados de la humanidad? Sí. Bueno, ¿crees en tu corazón que también cargó con tus pecados? Sí. Bueno, ¿lo confesás? ¿Tu Señor y tu Salvador? Sí, lo confieso. Y después cuando nos dice, ¿sabés que estoy dudando de mi salvación? No tenés por qué dudar. Y lo llevamos a Romanos 10 y le decimos, mirá, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién es el que debe confesar para salvación? El que está perdido. El que está perdido escucha el mensaje, cree con el corazón para justicia y confiesa con la boca para salvación. Después de que hace eso, ¿qué le decimos a la persona? Sos salvo. Créelo. Hoy hay fiesta en los cielos porque un pecador se arrepintió. Ya está. Sos salvo. Bueno, ese principio aplica a toda la fe. A toda la fe. Lo que oímos de parte del Señor y lo creemos y nuestra lengua está de acuerdo a eso, lo confesamos, es lo que tenemos. ¿Bien? Pero necesitamos permanecer en la profesión de nuestra fe. ¿Bien? Sin fluctuar. Necesitamos estar firmes en nuestra profesión sin fluctuar. Esto es un ciclo que se repite infinitamente. Esto empieza
con el creer en Jesús como Salvador y en confesarlo a Jesús como Salvador. Comienza de esa manera. Luego continúa creyéndolo Señor, sabiéndolo, ahora lo hice mi Salvador, ahora lo tengo que hacer el Señor de mi vida y confesarlo como mi Señor. Y luego, mientras voy conociendo más la palabra, ir conociéndolo de otra manera, como mi proveedor, creyendo como mi proveedor y confesándolo como mi proveedor, creyendo como mi sanador y confesándolo como mi sanador. ¿Bien? Este es un proceso, el de la fe, que se repite infinitamente. El justo por la fe vivirá. Una y otra vez debemos estar repitiendo este proceso. Marcos 11:23 dice Jesús: de cierto les digo que cualquiera que dijere, ahí está la confesión, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, ahí está el creer. Las dos partes que estuvimos viendo, las dos decisiones, creer y confesar. Dijere y no dudare, sino creyere, que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Bien? Pero tiene que estar creyéndolo y después confesándolo antes de que sea hecho, ¿no? Ahora, muchos esperan confesarlo cuando ya está hecho. Pero cuando ya está hecho, ¿para qué confesarlo? Si ya está hecho, no es fe, ¿no? Porque lo que se ve, ¿para qué creer? Entonces, ¿cuándo comienza el creer y cuándo comienza el confesarlo? Como si ya estuviese, antes de tenerlo. Así es la salvación. Se cree para salvación antes de tenerlo y se confiesa para salvación antes de tenerlo. Entonces la recibimos por ese acto, ¿no? Por nuestra fe y por nuestra confesión. De la misma manera, todo lo que necesita fe. Se cree para sanidad antes de tenerla y se confiesa para sanidad antes de tenerla, para luego tenerla. Y perseverar en la creencia y en la confesión. Mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Debemos mantener nuestra confesión firme, sin fluctuar. Santiago diría: el que duda es semejante a la onda del mar. No piense quien tal haga que va a conseguir cosa alguna. ¿Bien? Y está hablando justamente de estas dos partes, que siempre son los dos condimentos que no pueden faltar nunca en la fe. Son las dos partes que no pueden estar faltando, las tres, ¿no? Pero el oír, bueno, puede escuchar cualquiera, ¿no? Pero las decisiones son las que tiene que tomar cada individuo, el creer y el confesar. Ahora, esa fluctuación de la que habla Santiago puede ocurrir después de confesar una, dos, tres veces. De creer y de confesar una, dos, tres veces. Bueno, muevo mi voluntad al creer en la palabra de Dios. Y confieso esto con mi boca. ¿Bien? No veo resultados. Me parece que no funcionó. Ese me parece que no funcionó significa que estábamos probando. Si decimos me parece que no funcionó, estamos diciendo lo que hice fue una prueba, a ver si funciona, ¿no? Si no, no diríamos me parece que no funcionó. Entonces necesitamos perseverar en la confesión, mantenernos firmes sin fluctuar en la confesión de nuestra esperanza. Lo que oímos de Jesús, lo creemos y lo confesamos una y otra vez. Hay pasajes como estos que debemos estar aprendiéndolos de memoria, meditándolos todos los días, teniéndolos en la mesita de luz, en la heladera,
al lado del lugar donde más vayamos, ahí tienen que estar estos pasajes, ¿no? De cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que sea hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esta palabra es tan actual hace 2000 años cuando la dijo el Señor como ahora. Es una ley espiritual que ya está lanzada, está funcionando en el universo de esa manera. Dios creó leyes naturales como la gravedad y leyes espirituales como esta. El que cree y el que dice, lo que diga y lo que cree sin dudar le será hecho. Es una ley. No podemos estar buscando justificativos, ¿no? Y de esto debemos estar alimentándonos continuamente, meditando en esto continuamente. Y lo que creemos, si vemos una palabra como esta, debemos mover nuestra voluntad a creerla y debemos confesar esto. Lo que creo y lo que digo es hecho. Hay una diferencia bien importante en lo que es la confesión positiva de la confesión que estamos hablando nosotros. ¿Bien? Y hay un movimiento que teológicamente le llamamos neopentecostalismo, un nuevo pentecostalismo que hay. ¿Bien? Que el neopentecostalismo lleva tal vez al extremo la parte milagrosa, ¿no? Y hasta rompe tal vez un poquito las barreras, los límites que pone la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces, acá no estamos hablando de confesar lo que vos quieras y vas a tenerlo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de creer en la palabra del ungido. Lo que vos escuches de él, lo que vos lo que vos leas de él, ¿bien? Léelo tantas veces que lo escuches a Jesús diciéndotelo a vos, ¿no? Mové tu corazón a creer eso y luego confesá eso. Y no confieses algo opuesto. Determinate a no confesar una cosa opuesta. ¿Bien? Están en una discusión teológica ahí en la iglesia y dice, bueno, pero no es tan así, lo de Marcos 11:23, porque grandes pastores confesaron y creían y tenían fe y no voy a permitir que digas no es tan así lo que dijo Jesús. Lo que dice Jesús es tan así y punto. Esto es así de radical. Es así. El que cree en Jesús como Señor y confiesa con su boca que Él es el Señor, será salvo. Punto. ¿Vos creíste? Sí. ¿Confesaste? Sos salvo. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Listo. Bueno, ahora el que dijere a ese monte y creyere en su corazón y no dudare, lo que diga ocurrirá. Es así. No busquémosle la quinta pata al gato, ni el pelo en el huevo. No busquemos excusas. ¿Bien? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe, dice el pasaje. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vimos que esto es progresivo. Por eso lo dice así Pablo. La justicia de Dios se revela de fe en fe. ¿Qué es lo primero que conocemos de la justicia de Dios? Su salvación. ¿Bien? La creemos y la confesamos. Luego de eso vamos conociendo otras cosas de parte del Señor. ¿Bien? Nuestra identidad como hijos suyos. La creemos y la confesamos. Soy hijo de Dios. Es tan importante hacer estas confesiones. Y repito, no confesiones positivas por positivismo. Confesar la palabra de Dios. Necesitamos aprender a confesar la palabra de Dios. ¿Bien?
decir Jesucristo mi Salvador y mi Señor, como lo dicen todas las iglesias todos los domingos, ¿no? Y en cada oración, pero también decir Él es mi Padre, yo soy su Hijo, con amor eterno, me ama. ¿Bien? Él es mi proveedor, se manifestó como Jehová, proveedor, ¿bien? Jireh. Se manifestó como Jehová Rafa, Él es mi sanador. Él se llevó todas mis enfermedades y mis dolencias en la cruz del Calvario. ¿Bien? Yo soy libre en Él. Conozco la verdad y a través de su verdad soy libre. ¿Bien? Cuando cada día nos ponemos a confesar eso, aunque nos hayamos levantado hechos unas babosas, ¿no? Arrastrándonos ahí por el piso, obligándonos de los pelos a levantar, yo no tengo mucho de las orejas, me tengo que agarrar. Y obligándonos a levantarnos, empezamos a confesar la palabra de Dios y el Espíritu de Dios llena nuestras vidas. Se comienza a inflar la fe en nosotros. ¿Por qué? Porque es la manera en que se alimenta la fe. ¿Bien? La fe viene por el oír, ya oímos, el creer, la creemos y el confesar. Entonces, cuando venimos pinchados de fe, empezamos a confesar la palabra de Dios. ¿Bien? Prueben hoy a la noche en oración o mañana a la mañana en su tiempo de oración, anótense varias confesiones poderosas, pónganse a analizar en el Nuevo Testamento, varias confesiones poderosas, en Efesios, por ejemplo. Lean Efesios capítulo 1 y capítulo 2 y anoten todo lo que son en Cristo y lo que tienen en Cristo. Y eso transfórmenlo en una confesión. En Cristo estoy bendecido, estoy bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Estoy sentado, estoy sentada con Cristo en los lugares celestes, en un lugar de autoridad. ¿Bien? Comenzamos a confesar la palabra de Dios y se fortalece nuestra fe. ¿Qué es algo raro? ¿Qué algo nuevo? ¿Estamos descubriendo la pólvora? ¿Estamos descubriendo algo nuevo? No, es lo que dice la palabra de Dios que hay que hacer. Oír, creer, confesar. ¿Bien? ¿Cómo pues invocarán? ¿Bien? Así que necesitamos, después de oír, que el oír ya lo tenemos, ¿no? Y que nos disponemos a creer, nos falta esa parte, aprender en la iglesia, a confesar la palabra. Y eso termina fortaleciendo, termina alimentando a nuestro espíritu y se fortalece nuestra fe. Por eso la justicia se revela de fe en fe. Y cada paso de fe debemos estar creyéndolo, pero no solo creyéndolo, confesándolo también. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Otro pasaje que tenemos que confesar. Está diciendo algo que ocurre en nuestras vidas cuando nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios y la creemos y la confesamos. Soy transformado de gloria en gloria, conforme a la imagen de Cristo, por el Espíritu de Dios. En mí actúa la ley de espíritu de vida. Hay un pasaje que no anoté, que es 2 Corintios 4:3, unos versículos más adelante de este último. Y miren qué interesante lo que dice acá. 2 Corintios 4:3. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cómo actúa el espíritu de fe? Después de que oyó la palabra de Cristo, cree.
Y después de que creyó, habla. La declara, la habla. Ese es el espíritu de fe. No es solamente oír y creer. Una parte fundamental de eso es el confesar. El Salmo 91 es un salmo que lo escribió el espíritu de fe, justamente. Y es un salmo que debemos estar creyendo y confesando. Es bien importante que comencemos a leer la palabra de una manera personal, ¿no? Y a transformarla en palabra para nosotros, en nuestras oraciones, ¿no? Yo que habito al abrigo del Altísimo, moraré bajo la sombra del Omnipotente. Digo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confío. Él me libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubre, debajo de sus alas estoy seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día que destruya. Y esto es lo que repetimos con la iglesia en toda la pandemia, ¿no? Salmo 91, 7. Repítanlo todos los días, creyéndolo y confesándolo. Caerán a mi lado 1000, 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. ¿Bien? Ese es el espíritu de fe. Hay caos en todos lados, a mí no llegará. ¿Qué? ¿Soy soberbio? ¿Soy pretencioso? ¿Qué soy? ¿Soy más que otro? No, ese es el espíritu de fe. Acá lo aplaudimos a David, ¿no? ¡Ay, qué hermoso salmo que hizo! Ahora, si alguien lo parafrasea, si alguien lo habla como que lo está viviendo él, le decimos, ¿este qué se cree? ¿No? Sale un pastor y dice, pueden fallecer 1.000 personas, 1.000 creyentes y 10.000, pero a mí no me va a pasar nada, ¿no? ¿Este qué se cree? ¿Se cree Jesús? ¿No? ¿Y por qué lo aplaudimos a David y no aplaudimos al pastor que habla de esa manera? ¿No? Porque la fe le mete el dedo en la llaguita a la incredulidad, ¿no? La fe la pincha a la incredulidad. Abel, por la fe, ofreció un más excelente sacrificio que Caín. ¿Cómo reaccionó Caín? Lo pinchó. La fe molesta a la incredulidad. Entonces la incredulidad reacciona. Pero no nos podemos dejar amedrentar por la incredulidad. Nosotros necesitamos vivir lo que dice la palabra de Dios. Es necesario que vivamos esto. Dios quiere que vivamos a esta altura, porque Él nos creó para vivir a esta altura. Él envió a su Hijo Jesucristo para enseñarnos el camino de vida, para que Él sea ejemplo, el primero entre muchos hermanos. ¿Bien? Y caminar como hombre lleno del Espíritu Santo para ser ejemplo para nosotros. ¿Bien? Y todo lo que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo para ser ejemplo para nosotros. Para que nosotros tengamos ese estándar de vida. No el estándar de vida de las personas religiosas o espirituales que están a nuestro alrededor, sino Jesucristo. Entonces, el espíritu de fe habla de esta manera. Y no podemos bajar el estándar. No podemos decir, bueno, no, pero aquel ministro y aquel, entonces ¿yo qué puedo esperar? No, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Y el espíritu de fe habla lo que habla la palabra de Dios. Ahora preparémonos y sepamos
que a la incredulidad le suena a soberbia, pero no es nada de soberbia, es fe. Es una cosa bien diferente la soberbia a la fe, ¿no? Nosotros debemos hablar como hablaba Jesús, ¿bien? Entonces, cuando hablamos como Jesús, vamos a escuchar ¿qué se cree este? ¿Se cree Jesús? Y esa es la idea. Él no tenía que ser el primero entre muchos. Esa es la idea, que lo imitemos a él, que sigamos sus pisadas, ¿bien? El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Esa es la idea, que andemos como él anduvo, ¿no? Entonces debemos creer lo que él creyó y hablar lo que él habló, ¿no? Y andar como él anduvo. Entonces, no creamos que es soberbia, ¿no? La soberbia es creerse más de lo que Dios dice de nosotros, ¿bien? De hecho, en realidad es humildad esto, es ponernos debajo de la palabra de Dios, ¿bien? El soberbio es el que cree que su idea está por sobre la palabra de Dios, ¿no? En realidad es actuar en humildad con Dios, en humildad de acuerdo a la palabra de Dios, ¿bien? Porque creemos lo que Él dice de nosotros, ¿no? Entonces algunos dirán, ¿qué se cree? Y justamente esa es la idea. Se supone que Él es nuestro ejemplo y que debemos imitarlo en todo. Así que oigamos al ungido hablando, movamos nuestro corazón a creerlo y hablemos, confesemos esa palabra, ¿no? Perseveremos en esa confesión. Perseveremos en esa confesión y eso es justamente la fe. En la oración misma vamos a sentir cómo nos vamos fortaleciendo en la fe. Debemos vivir de esa manera, ¿no? Y en el tiempo que sea, lo que estamos confesando, lo que estamos hablando, vamos a estar viéndolo. Y ahí ya tenemos que dejar de confesarlo y de creerlo, porque ya lo tenemos. Amén. ¿Se acuerdan la propaganda? ¿Qué somos? Tiburones, decía el chiquito. Bueno, nosotros, ¿qué somos? Más que vencedores. Así confesemos, así oremos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Ni tribulación ni angustia, nada nos puede separar de su amor. Somos más que vencedores. Andamos como Él anduvo, andamos en fe, vivimos por fe. Gloria a Dios. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, bien. Vamos a ver algunos apuntes, los apuntes de las lecciones de Barry Bennett. Justamente la lección 6, la que correspondía a la semana pasada, habla del poder de las palabras. Quien tenga algún apunte ahí sobre el poder de las palabras, lección 6 de Barry, y quiera compartir algo de sus anotaciones. Puede hablar ahora o calle para siempre. Yo, lo que me llamó la atención donde decía de que se le puede hablar a las plantas, se le puede hablar hasta el agua, según cómo hablamos, es como hay poder en las palabras.
Bueno, acá yo había puesto de la música, que tiene, dice que tiene poder para cambiar los estados, ¿no? Los estados de ánimo después. Bueno, habla del agua. A ver, otra cosa de hebreo. Mi abuela, sin Bueno, saberlo, hacía eso. Le hablaba a las plantas y las amenazaba. Me vas a dar flores vos, si no te agarro con un cinto, ¿eh? Te corto, te corto. Ah, los árboles. ¿Y quién era el de los árboles que te daba con un cinto? A los cítricos se les pega, dice. Y ahí dan frutos. Tenés que dar frutos, ¡pa! Profe, Sí, sí, ahí, disculpe que le interrumpa a la hermana ahí, que justamente me hizo acordar, lo estaba buscando en el apunte y sí, me llamó la atención el tema de las plantas. Me hizo recordar algo cuando iba en primario, en cuarto grado creo que fue, donde hablaba una poesía sobre la higuera de Juana de sí, Iguerobú, una uruguaya, sí, que narra en la poesía que ahí había, entre todo la quinta o el huerto, algo así, había una higuera. Era gris y cascarienta, o sea, algo un poco áspera, a comparación de cuando sí, llegaba el tiempo de las flores, todos los demás árboles estaban floridos, los limoneros, manzanos y todo lo que había, menos la higuera. Entonces ella le compuso una canción una poesía donde le dice que ella es la más hermosa entre todos los árboles, ¿no? Haciéndola sentir sí, de alguna manera contenta y ella feliz crecía de mejor manera. sí, sí. Se llama la higuera, se llama la poesía. Bueno, A pesar que yo vengo de una formación católica, apostólica romana, y hace muy sí, poco fue que me convertí al Evangelio, desde esa fecha sí ya me marcó esas ganas esas ansias de buscar a Dios. Y cada pasaje en esas experiencias me hacía reflexionar sobre eso. Sin querer, tremendo. quizá, no sé, era el mismo espíritu que hacía que buscara ese conocimiento, ¿no? Lo reflexiono así, no sé si estoy equivocado. No, sí, 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 sí. Yo hace un tiempo ahí estaba buscándolo, pero después cuando lo encuentre lo voy a subir en en el grupo. Hace un tiempo encontré un experimento que hicieron en un colegio. Ahí por YouTube busqué y parece que hay un chiquito que hizo un experimento también, que dice en YouTube, el experimento de un niño demuestra el poder de las palabras y le habla a dos plantas, ¿no? Pero el video que había compartido lo hicieron en un secundario y lo hicieron justamente para cortar, trabajar el tema del bullying. En el pasillo de la secundaria pusieron una cabina con dos plantas idénticas, con el mismo follaje, la misma fuerza, al mismo tiempo y en las mismas condiciones, alimentada con el mismo riego, que le dé la misma cantidad de sol, y pusieron un cartelito que a una los chicos le digan a esa planta todas cosas lindas, y en la otra que estaba a 3 4 metros que la maldigan, que le digan todas cosas malas, ¿no? En cuestión no recuerdo si una semana o 2 semanas estaba seca la planta maldecida. Tremendo, el poder de las palabras. Y bueno, lo tenemos con la higuera, lo tenemos, ¿no? Jesús maldice la higuera y se seca de raíz. ¿Bien? Y el proverbio lo dice.
He puesto el poder de las palabras del bien y del mal en la lengua. Bien. Muy bien. Pastor, quería comentar algo si me autoriza. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno. Estoy aislada, igual que mi hermana Griselda, desde el sábado, y se hace a veces medio tedioso este virus, con mucha fiebre, pero no quería dejar de compartir algo que no hace mucho tiempo, sino poco, que me empezó a maravillar la naturaleza. Y no por nada es lo que dice el video de este profesor, pastor, que nos alienta, ¿no? Y lo que a mí me llama mucho la atención, primero, los animales, los pájaros, cuando amanece, cómo le brindan ese cántico a nuestro creador, ¿no? Como decía usted, en vez de cuando nos levantamos, darle la oración al Señor diciendo gracias por este día. Ellos, tan pequeñitos, hacen un cántico y tan hermoso. Y con las plantas me pasa algo. Primero mi mamá me decía, fíjate el verde de la naturaleza, que no se asemeja el uno con el otro. Y es verdad. Y otra cosa que descubrí hace muy poquito, es que me parece que en un video del pastor habla que las plantas, como decían en ese, crecen todas en el mismo alto, ¿no? Pero ninguna se toca. Se respetan mutuamente, o sea, hasta eso es maravilloso nuestro Señor. Y a veces nosotros no respetamos al otro. Ah, vos que sabés, vos que sos un inútil, vos, ¿no? Y la naturaleza nos enseña tanto a nosotros, como el ejemplo que daba el pastor, el hablarle a las plantas con respeto. Y otra cosa que una hermana dijo por ahí, no sé quién, que hay que golpear a los frutos, porque eso hace que la savia a veces se estanca. Entonces cuando uno le pega, se activa la savia y eso hace que se produzca el fruto. Es un secreto que me enseñó mi mamá ama las plantas y siempre da esos tips y ayuda a la naturaleza. Pero ¿a qué voy con esto? Es que el Señor por algo lo dejó en la palabra. Y eso nos enseña a nosotros, como seres humanos, como cristianos dentro del Evangelio, que no sabemos nada. La naturaleza nos enseña a nosotros, que el Señor por algo la dejó, por algo la creó primero y después nos creó a nosotros. O sea, eso nos enseña a nosotros que ellos, más allá de que el hombre ha destrozado totalmente la naturaleza y no valora nada, el esfuerzo que el Señor ha hecho en crear este mundo tan maravilloso y tan hermoso, que no valora lo que el Señor ha creado. Y ellos aún así nos siguen enseñando. O sea, el pajarito tan pequeñito, el colibrí que viene a buscar el agua, el pájaro del canto, la naturaleza. A mí me duele tanto cuando cortan un árbol. Dije, ¿por qué no plantan? O sea, cortan y no plantan. O sea, eso debemos valorar. Porque eso nos enseña que por algo está en la palabra, nos enseña a nosotros a ser un poquito mejor, como ellos nos demuestran que más allá de que nosotros le hablemos, el Señor a nosotros nos predica, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ser un poquito más, como decía el pastor recién hoy, vivir por fe, ¿sí? Yo me hago mea culpa, ¿no? De haberme contagiado este virus, por haberme relajado, por haber hecho cosas que no tendría que haber hecho. Pero por algo también el Señor dejó que esto me pasara. ¿Por qué? Porque a mí me enseña que debo buscar más del Señor. Y este tiempo es para esto, ¿no? Y por eso doy gracias de estar en este curso de sanidad que hace que me pueda unir más y aprender más de Él, porque nos falta tanto a los que me están escuchando, nos falta tanto por seguir conociendo al Señor, porque Él es tan maravilloso y misericordioso, que nos ama. Y eso a veces nos cuesta entender, que Él nos ama, y aún así, por todo esto, debemos seguir aprendiendo. No nos quedemos estancados, como decía la otra vez, con ese chip de, ay, no sé si estoy capacitado. No, nunca es tarde. El Señor siempre da oportunidades, como en la naturaleza, le sigue dando oportunidades. Leí hace muy poquito que a veces cuando comemos la fruta y tiramos el carozo, ¿o no? Tiramos ahí el carozo en la basura. Entonces decía, juntar ese carozo, o lo que en vez de tirarla,
Y cuando vayamos de viaje, tiremos esas semillas para que esos árboles empiecen a crecer. Es un detallecito, pero es importante, porque si no, se va a exterminar todo. No va a haber pájaro, no va a haber abeja, no va a haber árboles, no va a haber nada, porque el hombre destruye. Y eso es lo que dice la palabra, maldito el hombre, dijo el Señor, ¿o no? Dice la palabra. O sea, valoremos un poquito lo que tenemos. Es poquito, chiquitito, como dice que la fe es como un granito de mostaza. Bueno, de ese granito de mostaza sale una planta gigante. Bueno, así tiene que ser nuestra fe, grande. Amén. Era eso, Amén. pastor, para compartir. Gracias. Amén. Como 30 duraznos tenemos en una maceta de no querer tirar carozo nosotros. Están así todos los palitos, no tienen lugar. Después hay que ir separando. Bueno, pero gracias a Dios que tenemos tierra, ¿no? Para plantar. Hay veces que no se puede en la terraza o en patiecitos chiquititos. Es así, es así. Y la naturaleza obedece porque no está hecha la imagen de Dios, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios se cumple en ellos. Y Dios tiene la misma voluntad que tiene con las plantas que crecen tan hermosas, ¿no? Tiene la misma voluntad con nosotros. Pero, ¿qué puede frenarlo de nosotros? Nuestra voluntad. Lo que la planta no le resiste, y el hombre con la incredulidad se lo resiste. Por eso la palabra nos ablanda, ¿no? Y nos pone en comparación con las plantas. Dice, piensen, cabezas duras, piensen, si Salomón no se vistió como una planta, no llegó a tener la belleza que tiene una rosa, la belleza que tiene un clavel, si él no llegó con toda la plata y con toda la sabiduría que tenía, ¿no? Y yo no dejo que esté desnuda esa planta, ¿cómo voy a dejarlos desnudos a ustedes? Si los pájaros que no pueden estar saliendo a trabajar, consiguiendo trabajo o vendiendo cosas, no los dejo muertos de hambre, tienen comida por todos lados y se alimentan bien, ¿no? ¿Cómo no los voy a dejar sin alimento a ustedes? ¿No? Pero bueno, ellos obedecen solamente y viven en la voluntad de Dios, ¿no? Nosotros tenemos que luchar con nuestra fe. Pelear la buena batalla de la fe para alinearnos a esa perfecta voluntad de Dios. Y para eso, y para comprobar que la buena voluntad de Dios es justamente buena, es agradable y es perfecta. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a continuar el jueves también viendo, a ver si tal vez la clase la terminamos 9:30 y vemos media horita más del video y analizando sobre el poder de las palabras, porque es riquísimo lo del capítulo 6, lo de la clase 6 de Barry Bennett. Así que bueno, vamos a estar analizando esto. Amados, Dios les bendiga mucho. Oramos.